En el tema de normas y de marco normativo, lo que pudiéramos decir de manera general es que normas sobre este mercado hay muchas. Digamos, es un mercado de los más regulados que existe. Tema farmacéutico y tema instrumental, equipos, insumos, etc. Digamos, tenemos muchas normas sobre registros, sobre autorizaciones, sobre buenas prácticas, sobre cómo habilitar proveedores, en fin. Ustedes, digamos, pueden encontrar tanto en el ámbito de Estados Unidos, de Europa, todos los países latinoamericanos, en fin, tienen una serie de normativa. Pero sobre compras, digamos aquí, igualmente tenemos muchas normas, pero no tenemos una unificación o una homologación o una regulación unificada, ¿no? Es de los temas más complejos de este mercado, digamos, o este sector, y por tanto no existe un consenso real de cómo abordar, digamos, el tema de cuál es el procedimiento, cuáles son los procedimientos ideales para adquirir. Y por esa razón es que muchas veces, por ejemplo, si nosotros revisamos las directivas europeas, lo que dicen es, bueno, como todos los países tienen tan distinto su normativa, pues digamos es muy difícil llegar a una directriz unificada. Entonces se sigue dejando que cada país lo regule, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las adquisiciones. Entonces, esa es la conclusión general, digamos, ya terminé con esto la exposición. La conclusión general es, no existen normas para el proceso de adquisición, digamos, a manera de homologación o a manera de unificación, pero sí que existen muchas normas sobre todos los temas previos al ciclo, que sería el registro sobre todo, ¿no es cierto?, y el tema de control de calidad y proveedores. Igualmente sobre la cadena de abastecimiento y distribución. Bueno, ¿qué es lo que pudiéramos nosotros destacar aquí? Tal vez vamos a ver dos procedimientos, más que normativa como tal, procedimientos que son interesantes para las adquisiciones de medicamentos, que los tiene tanto la OMS como la OPS. El primero es este procedimiento que se llama precalificación, que inclusive ustedes pues, van a tener acceso a las presentaciones, pues y ahí está la dirección, ¿no es cierto?, donde pueden ustedes acceder a toda esa información de la precalificación que realiza la OMS, precalificación de los proveedores, ¿verdad? Entonces, esta precalificación, digamos, es un servicio que presta la OMS para evaluar la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Fíjense ustedes cómo más está enfocado, como decía, a los temas previos, que son cómo aseguramos la calidad, la seguridad y la eficacia, ¿verdad? Pero a la final, este es tal vez uno de los procedimientos más cercanos a lo que sería un proceso de compras, ¿sí? La OMS entonces prepara una lista de medicamentos precalificada y esta es utilizada por los organismos internacionales o inclusive por los propios países, ¿verdad? Yo creo que es importante conocer esto, porque accediendo a esta lista de medicamentos precalificados nosotros pudiéramos tener muchas referencias, referencias de, por ejemplo, si nuestro cuadro básico, nuestro cuadro de medicamentos esenciales, digamos, está bastante justificado, si es que inclusive los proveedores, digamos, y los precios que tienen estos precalificación, pues pueden ser utilizados, si bien no directamente, tal vez como una referencia, ¿verdad? Bien, este es el proceso que se utiliza en la precalificación de medicamentos. Se hace una invitación para presentar manifestaciones de interés a los proveedores. Luego de eso, pues, hay un expediente que se forma. Se hace un proceso de evaluación, ¿verdad?, junto con la inspección de calidad, y finalmente pues se toma la decisión sobre esa precalificación, ¿verdad? Estos son los pasos que se siguen y vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de ellos. Entonces la invitación consiste en enviar una invitación precisamente a los fabricantes para que expresen sus manifestaciones de interés. La OMS considera que para estar formando parte de esta lista de precalificados necesitan
haber recibido una manifestación de interés, ¿no? Es decir, esto es obvio porque, digamos, implica pues un compromiso de parte del productor, del fabricante o del proveedor, en definitiva, de medicamentos. Y fíjense ustedes, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para la inclusión del medicamento de una manifestación de interés? En primer lugar, que figure en la lista modelo de la OMS de medicamentos esenciales, ¿verdad? Aquí tenemos una especie de cuadro básico, de cuadro esencial. Entonces, una vez que tengan identificado esos medicamentos esenciales, envían a los proveedores esta invitación para que presenten manifestación de interés. Que se haya presentado al comité de expertos de la OMS pertinente una solicitud de inclusión del medicamento en la lista modelo, eso es parte justamente del proceso, ¿verdad? Y que alguna de las directivas terapéuticas recomiende su uso, ¿verdad? Entonces esos son los criterios por los cuales pues, un medicamento forma o no forma parte de esta lista de medicamentos esenciales. Bueno, luego para el expediente se les exige a los proveedores o a los fabricantes, digamos, algunos datos, por ejemplo, sobre la pureza de los ingredientes utilizados en su fabricación, sobre el producto farmacéutico terminado, los resultados de las pruebas de bioequivalencia, en fin, todo esto significa pues verificar calidad y sobre todo equivalencia, ¿verdad? La evaluación comprende pues una etapa en la que se verifica justamente el cumplimiento de esos requisitos, ¿verdad? Lo realiza personal de la OMS y expertos de organismos nacionales en reglamentación de todo el mundo. Luego de eso, pues se hace la inspección como tal, ¿no es cierto?, que es un proceso más científico, digamos así, con laboratorios, ¿verdad?, para verificar que efectivamente los documentos que se presentan correspondan a la realidad, ¿verdad? Y eso en nuestros países a veces sucede, que los procesos de registro a veces son muy rigurosos, se hace la evaluación inclusive pues, de las muestras, y efectivamente las muestras dicen que el medicamento es de calidad, etcétera, pero apenas tienen el registro, la habilitación, la primera entrega que hacen ya las farmacias es otro tipo de medicamento. Entonces, por esa razón es que se necesita hacer siempre inspecciones y verificaciones, ¿verdad? Tanto previas como posteriores. Entonces, como decíamos, se refieren a estudios, ¿verdad? Para garantizar justamente prácticas clínicas y de laboratorio adecuadas para la OMS. Y finalmente, pues, se toma una decisión, ¿verdad? A la final, pues, se decide si es que ese medicamento con ese fabricante forman o no parte de esta lista de precalificados, ¿verdad? Más o menos lo que la OMS tarda son 3 meses, siempre que los datos presentados estén completos, ¿sí? Y obviamente se realizan, como habíamos dicho, nuevas inspecciones periódicas, ¿verdad? Porque a veces no es necesario quedarse con una sola. Puede pasar que para efectos de registrarme yo puedo presentar todo en orden, pero después yo bajo pues, y relajo todas las exigencias, ¿no es cierto? Y presento un producto y ya expendo, digamos, un producto de mala calidad. Bien, otro de los mecanismos es este fondo estratégico de la OPS, ¿verdad? También conocido como fondo rotatorio. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero también esto se está utilizando mucho para compras, digamos que en donde se resume la demanda de varios países. Y entonces la OPS se encarga de hacer esta centralización y hace la compra de los medicamentos, ¿verdad? Entonces, este fondo está para asistir a los Estados miembros de la OPS en los procesos de adquisición de medicamentos esenciales y productos básicos de la salud pública, ¿verdad? Ese es el objetivo del fondo. Y también, fíjense ustedes, se acompaña en la gestión de sistemas de suministro y adquisición de productos de bajo costo que cumplan con los estándares internacionales de calidad. Entonces, es un tema mucho más completo porque implica asesorías también, ¿verdad? No solamente la gestión de la compra, sino un asesoramiento a los países. Y fíjense ustedes, los servicios que ofrece a través del fondo es servicio de adquisición internacional. Entonces, esto es precisamente lo que les comentaba, agrupar la demanda de varios países sobre alguna temática, por ejemplo, VIH,
¿cómo se llama esto? Tuberculosis, malaria, enfermedades desatendidas, cáncer, en fin, a veces estas enfermedades que se consideran como catastróficas, ¿no es cierto?, que generalmente no están comprendidas dentro del cuadro de medicamentos esenciales, a veces son necesidades muy puntuales, y por esa razón es muy difícil, o también porque son medicamentos muy patentados, muy exclusivos, es muy difícil, digamos, la adquisición a través de procedimientos competitivos, ¿verdad? Entonces, también pruebas de laboratorio, insecticidas, y fíjense ustedes, hacen esta agrupación para aprovechar economías de escala, ¿verdad? Y el segundo servicio es asistencia técnica para la gestión de los suministros. Entonces, todo lo que tiene que ver con planificación, sistemas de adquisición, almacenamiento, distribución, propiedad intelectual, calidad, negociación, todo lo que en buena medida hemos cubierto en este taller, ¿verdad? Hasta lo que vamos. Esto también es parte de los servicios que ofrece a través de este fondo rotatorio. De manera que es interesante conocerlo, ¿verdad? Igualmente, mejorar el acceso y disponibilidad de los suministros estratégicos de la salud, mejorar la capacidad nacional de gestión, promover principios y conceptos de calidad, fortalecer los programas de salud prioritarios a nivel nacional y promover la aplicación de mandatos normativos de la OPS. Es decir, es un tema bastante integral el que se realiza a través de este fondo. Bueno, y digamos dentro de los temas que ha conseguido este fondo es precisamente mejorar el acceso de los países en aquellos campos en donde les resulta difícil tener un buen proceso de selección y de adquisición de medicamentos, ¿verdad? Bueno, creo que podemos pasar a la siguiente tema. Yéndonos un poquito más allá del tema de medicamentos. Ayer hablábamos mucho sobre los otros ámbitos que son donde existe innovación, ¿verdad? Y habíamos hablado mucho también de que estos servicios o estos bienes donde existe mucha innovación no deberían seguir un proceso licitatorio tradicional. Necesitan tener un proceso licitatorio distinto. Inclusive, pues, Trevor ayer nos hablaba también de algunas experiencias, ¿no es cierto?, también a nivel europeo al respecto, ¿no?, en España, en la Unión Europea, en Reino Unido, ¿verdad?, en Inglaterra. Entonces, asociaciones, por ejemplo, con proveedores de grandes hospitales para encontrar soluciones a las necesidades. Y esto es lo que se llama en general el Procurement for Solutions, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros normalmente lo que hace un comprador público es, yo necesito esto, ¿qué hay en el mercado? Entonces licito, ¿verdad? Llamo a todos para que vengan y me oferten sus productos. Pero, ¿cuándo podemos nosotros pensar distinto y decir, yo voy a dar las guías para la solución? Es decir, que no sea el mercado el que me dé la solución, ¿no es cierto? Porque el mercado cuando me da la solución, pues me limita mucho, ¿verdad? En cambio, que si yo decido exactamente que mi necesidad es esta y por lo tanto yo le impongo al mercado, usted cree una solución para mi necesidad, entonces es distinto. Ahora estoy recordando y saliéndonos un poquito del mundo de medicamentos, por ejemplo, recuerdo en Brasil hubo una experiencia en el ámbito de educación muy interesante que tuve la oportunidad de conversar ahí. ¿Qué pasa? Que el programa de educación implicaba transportar a los niños, a los escolares, hacia las escuelas, ¿no es cierto? Y hay zonas, pues obviamente Brasil es un continente grande, de muy difícil acceso, zonas sin carretera prácticamente, sino que tienen que ir por pantanos, en fin. Claro, y el gobierno dijo, si es que yo me quedo con las soluciones que hay en el mercado, pues sencillamente no los voy a atender a esos niños, ¿verdad? Es decir, no hay un bus que pueda llegar a una zona alejada, selvática, donde tenga que cruzar ríos, etc. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, dijeron, ¿cuál es la especificación de este bus para recoger a los niños en esas zonas que yo necesito? Se pusieron a trabajar en eso y sacaron la licitación con esa especificación. ¿Qué pasó con la industria, no es cierto? Y ahí tienen muchas industrias
fabricación de automotores en el Brasil. Pues se quejaron y dijeron, no, ¿por qué razón? Si esto no tenemos. Y por ahí una decía, sí, yo puedo hacer, entonces le están dirigiendo, le están favoreciendo a ella. Bueno, elevaron el problema, la discusión, llegó hasta el presidente Lula, me acuerdo que me contaron, y él respaldó, por cierto, a los funcionarios y dijo, es que esto es lo que necesitamos. Si ustedes quieren participar, pues produzcan un bus así. ¿Cuál es el problema, no es cierto? Y efectivamente, pues este bus, digamos, tenía elevado el chasis y tenía que ser anfibio, ¿no es cierto?, para bajar, es decir, tenía unos cortes así al inicio, atrás, en fin, muy distinto de un bus común y corriente de los que estamos acostumbrados a ver. Y efectivamente, al cabo de la segunda licitación tuvieron ya como 7 ofertas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo ahí el poder de mercado está bien utilizado. En lugar de que simplemente estemos esperando qué es lo que está fabricando ahorita el mercado, que por cierto son muy innovativos. Ayer, pues digamos, la presentación de Trevor fue impresionante, ¿no? Cómo la industria, pues al cabo de un año y medio, prácticamente renueva totalmente sus dispositivos, en fin. Pero a la final son ellos los que están pensando, ¿no es cierto?, en la innovación. Pero cuando estamos pensando como, digamos, en este caso, el Estado tiene que atender la salud de su población, y cuando estamos pensando en el enfermo renal, en el que tiene que recibir alguna diálisis, alguna hemodiálisis, etcétera, su comodidad, su mejoría, digamos, en la atención, en la salud. Entonces, para esa razón, posiblemente se puedan utilizar este tipo de procedimientos de licitación que implican innovaciones, ¿verdad? Y prácticamente, digamos, los tres tienen temas comunes. Uno es este procedimiento de licitación con negociación, otro es el diálogo competitivo y la otra es la asociación para la innovación. Bueno, ¿dónde podemos encontrar bases para ver cómo se llevan adelante estos procesos? Básicamente, yo les diría, ustedes pueden encontrar esto en las últimas directivas de la Unión Europea del año anterior y también en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio Mercantil Internacional, la CENUDMI por las siglas en inglés, o la CENUDMI por las siglas en español, o la UNCITRAL por las siglas en inglés, ¿verdad? Ahí tienen mucho desarrollo sobre estos procedimientos. ¿Qué implica una licitación con negociación? Es decir, ¿cuál es la diferencia de una licitación normal? ¿Verdad? Es esto, ¿verdad? Este apellido que le ponemos aquí, con negociación. Generalmente, cuando nosotros sacamos una licitación, pues hacemos la especificación técnica y la lanzamos. Posiblemente por ahí tenemos una etapa en donde tenemos alguna interacción con los posibles proveedores, de preguntas, de aclaraciones, podemos modificar algo, pero nos quedamos así, ¿verdad? Y con eso llegamos hasta el final, llegamos hasta adjudicar y a contratar, ¿verdad? Este proceso, a diferencia del tradicional, es que incluye unas etapas, ¿verdad?, en donde se negocia con los proveedores, con todos los proveedores, estas especificaciones. ¿Y por qué razón se permite esto? Porque precisamente el Estado a veces no tiene, o los gobiernos o las entidades contratantes no tienen claridad absoluta de la última tecnología o de qué es lo que existe en el mercado o de cuál es efectivamente, digamos, la mejor solución que se puede dar, ¿verdad? A veces los estudios de mercado nos dan las alternativas existentes, pero es posible que existan otras o que existan mejoras inclusive a esas alternativas existentes, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se prevé etapas de negociación dentro de la licitación, ¿verdad? Y generalmente este proceso lo que permite es que una vez que han presentado sus primeras ofertas todos los proveedores, exista un análisis de parte de la entidad contratante, de la entidad licitante, de esas ofertas, pueda hacer cambios y mejoras a las especificaciones técnicas y vuelva a pedir, en base a esos cambios y mejoras, nuevas ofertas a los licitantes, ¿verdad? Entonces, de esa manera van perfeccionando sus pliegos, van perfeccionando sus especificaciones técnicas hasta llegar, pues, a lo que ellos efectivamente necesitan, ¿verdad? Entonces, esta es una de las modalidades. Aquí, en este caso, se negocian con todos los licitadores, ¿verdad?, porque se respeta el principio de igualdad de trato, a diferencia de los otros que vamos a ver que tienen alguna
variante, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es la ventaja de este procedimiento? Es que permite la opción de mejorar las ofertas con el fin de perfeccionar las soluciones que precisa la entidad contratante, ¿verdad? Las ofertas son las que van siendo mejoradas a solicitud y a requerimiento de la entidad contratante. El diálogo competitivo, ¿verdad? Este es un procedimiento, no es nuevo, digamos, tiene una nueva regulación, pero ya tiene, pues, por lo menos unos 10 o 15 años, al menos en el ámbito europeo o inclusive en Estados Unidos, digamos, se lo utiliza. No es muy, digamos, a pesar de que existe desde hace mucho tiempo, las estadísticas que existen son que hay por lo menos, a lo mucho, digamos, unos 70 casos de licitaciones con diálogo competitivo, es decir, no es muy utilizado. ¿Por qué? Porque sirve para hacer, digamos, licitaciones en donde no existe mucha información en el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando existe incertidumbre técnica o tecnológica, ¿verdad? En la parte de la estructuración de la licitación. Entonces, ahí podemos acudir nosotros a este procedimiento de diálogo competitivo. Y entonces, si nosotros aplicamos al ámbito de los servicios de salud, pues podemos caer en este ámbito, ¿verdad? Mucha incertidumbre técnica o tecnológica, por lo tanto pudiéramos acudir al diálogo competitivo. Fíjense ustedes, aquí igual se trabaja siempre con manifestaciones de interés. Quienes presentan esa manifestación de interés deben presentar, pues, una propuesta de solución que es analizada por las entidades licitantes, y luego de eso pueden ir dejando de lado las que ellos consideran que no son técnicamente viables o que son demasiado costosas o que, digamos, eventualmente no son convenientes, ¿verdad? A diferencia del anterior, que el principio de igualdad implica que con todos tiene que seguir el diálogo hasta el final, aquí en este caso va en etapas, digamos, perfilando las mejores soluciones y comunicando a los proveedores que no convengan, ¿no es cierto?, que su propuesta no ha sido aceptada, y en cambio a los que sí, digamos, pueden seguir participando, se les dice qué es lo que se les requiere para la siguiente etapa. Entonces prosigue el diálogo hasta que lo declara cerrado, ¿verdad? Y entonces se invita a los que presenten, a los que hayan avanzado hasta esa etapa, que presenten una oferta definitiva, ¿verdad? La oferta definitiva obviamente ya implica una mejora total o una definición ya absoluta de las especificaciones técnicas que al principio no las tenía claras el licitante, ¿verdad? Y pues de esa manera pues obtiene la oferta que más le va a satisfacer su necesidad, ¿verdad? Entonces, cuando no es posible establecer de manera previa cuál es la especificación óptima sin que sea discriminatoria, o cuando no es factible considerar todas las alternativas del mercado para satisfacer la necesidad pública, este procedimiento es ideal porque permite ir construyendo sucesivas etapas las especificaciones y requerimientos, ¿verdad? Yo pudiera, como entidad contratante, decir, tengo esta especificación, no estoy seguro de si es que esta es objetiva y todos los oferentes de esta solución la pueden cumplir. El riesgo que me corro es que obviamente voy a sesgar la participación solamente a los que cumplan esa especificación, ¿verdad? En cambio, con esta opción, ¿no es cierto?, podemos ir construyendo durante el proceso de licitación pues la especificación ideal, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que se conoce como diálogo. Bien, y este proceso, que es bastante novedoso, sí es la primera vez que yo lo veo, digamos, ¿no?, al menos así como tal, estructurado en una norma, que es la Asociación para la Innovación, ¿no es cierto? ¿Para qué se utilizaría este procedimiento de asociación para innovación? Tiene por finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras innovadoras y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costos máximos acordados entre las entidades contratantes y los participantes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir aquí? Tenemos que desarrollar algo, ¿verdad? Tal vez estudios científicos, tal vez, por ejemplo, a veces aparecen enfermedades nuevas o modificadas
En fin, entonces hay que hacer investigaciones o tratamientos, ¿verdad? No solamente medicamentos, sino el servicio como tal, cómo tratarlo. Entonces, cuando no existe efectivamente en el mercado, por eso hablamos de temas innovadoras y de desarrollo, ¿verdad? Entonces podemos acudir a esto. Y a la final, ¿en qué se va a traducir? Precisamente en una suerte de sociedad entre lo público y lo privado, casi que una APP, ¿no es cierto? Una PPP, como decía ayer Trevor, ¿no? Entre el público y el privado, ¿verdad? Y obviamente el objetivo es la selección de un socio que efectúe por separado actividades de investigación y de desarrollo, ¿verdad? Y puede implicar, además de las actividades de investigación y desarrollo, la asesoría, el acompañamiento para la puesta en marcha, ¿no es cierto? Y inclusive pues, la operación, en fin, todo lo que sea más conveniente para la entidad contratante. Jorge Ruiz. ¿Sí? Quería comentar de tus experiencias que en relación a los últimos dos casos que has puesto, uno de ellos el del diálogo competitivo. Nos tocó montar con la llegada de Chile a la OCDE dos tribunales que estaban radicados, uno en impuestos internos y el otro en el Servicio Nacional de Aduana, tuvieron que salir de ahí y quedaron bajo el alero del Ministerio de Hacienda. Entonces era una nueva entidad que había que desarrollar y una vez que hicimos el diseño, una vez que definimos las tecnologías que requeríamos, fuimos al mercado e hicimos el diálogo competitivo y en función de eso se armaron las bases, los términos de referencia, la metodología de evaluación, luego el proceso de selección y luego finalmente se montó y ahí lo dejamos caminando. Entonces es un sistema bastante interesante porque te reduce la incertidumbre, haces un match entre tus expectativas y lo que el mercado te ofrece y en función de eso entonces hace los ajustes como para que se mantenga el nivel de competitividad que uno quiere y la transparencia que requería. Y el otro tiene que ver con esta Asociación para la Innovación, que lo hemos visto en Chile y que ha tenido el nombre de un programa de desarrollo de proveedores. Hasta ahora lo hemos visto solamente en dos empresas mineras grandes, una de ellas es Codelco, que es pública, y lo que han definido es cuáles son los desafíos que por ahora no podemos resolver. Entonces buscan a un organismo de investigación, normalmente una universidad, una empresa consultora o empresa que pueda hacer la tecnología y la empresa minera. Y entre los tres se dedican a resolver un problema que genera dolor de cabeza y que no lo han podido desarrollar. Entonces también este es un mecanismo bien interesante y que ha tenido la posibilidad de desarrollar nuevos proveedores en el mercado local. Magnífico. Sí, yo creo que estos son temas como que nos sacan del cuadrado en el que a veces nos movemos, porque efectivamente los especialistas en contratación pública somos muy de una rigidez absoluta, ¿no? A veces que el procedimiento dice esto, yo tengo que seguir los pasos, y más aún si es que le sumamos todos los controles que tiene que pasar a la parte de la adquisición, ¿no es cierto? Y ahí qué va a decir el Tribunal de Cuentas, Contraloría, el auditor. Entonces, todos los pasos tienen que estar arreglados. Pero bueno, para estas inquietudes que hay, que yo no puedo dialogar con el mercado, porque pues, me van a acusar de que yo estoy ya acordando algo por debajo de la mesa, o yo qué sé. Precisamente lo que se dice es, incorpore esos pasos dentro del proceso, hágalo público, que sea parte del proceso, porque a la final de cada una de estas etapas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el diálogo competitivo, tiene que salir una nueva especificación mejorada y que igualmente va a estar pública, ¿no es cierto? Que va a seguir siendo trabajada hasta llegar a la adjudicación, de manera que es un proceso transparente. Y lo que tú decías es, Cristian, es clave. Es decir, esto justamente lo que aporta es transparencia a ese necesario diálogo, ¿no? Yo alguna vez, digamos, en algún conversatorio hace unos años, conversaba con un experto norteamericano, un profesor de la Universidad de Colombia, que era experto en temas de procurement, y él decía, miren, el problema de los procesos de procurement es el tema de corrupción, porque si no, uno debería comprar como compra
Normalmente, cuando uno quiere comprar un vehículo, ¿qué es lo que hace? Va y pregunta, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me cuesta esto más? Y, bueno, normalmente eso es lo que tenemos que hacer, negociar. Salir al mercado, negociar, conversar, ver qué opciones me dan. ¿Por qué razón no lo puedo hacer esto en la contratación pública? Bueno, porque se entiende que hay un riesgo, que hay que ser transparentes, etcétera, y por esa razón es que hay que, digamos, maniatar al comprador público a través de reglas, normas, y a la final lo que posiblemente estamos haciendo es no comprar bien, ¿verdad? Porque no estamos focalizando en la necesidad que yo tengo. Posiblemente la necesidad es hacer un hueco en la pared y estamos comprando un taladro industrial para hacer perforaciones. ¿Por qué? Porque sí, porque no tuvimos bien hecha la especificación o porque el proceso como tal nos llevó a que cualquiera proponga cualquier solución y además que no hay que comprarlo más barato o sí hay que comprarlo más barato. En fin, todas esas restricciones nos llevan a hacer malas decisiones como compradores. Entonces, esto precisamente lo que nos viene a aportar es, oiga, sálgase de esa rigidez, ¿no es cierto? Y vaya construyendo su solución, inclusive involucrando a los mismos proveedores y a la misma industria, a los mismos investigadores en esa solución, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, digamos, el tema a nivel de normativa. Y yo les quería proponer que tal vez cada uno de ustedes nos cuenten si existe en su legislación algo parecido, o se han hecho, o conocen experiencias parecidas que se hayan hecho a nivel de sus países, y qué posibilidades ven de que esto sea incorporado dentro de una normativa, recogido dentro de una normativa con buenos ojos, además sociales, ¿no? Porque esa es la idea, justamente aportar a la transparencia con estas innovaciones en procesos y no simplemente, pues digamos, quedarnos con la idea de que no podemos salirnos de las reglas. Sí, claro, Sí, Solange. gracias. No, yo quiero decir que nosotros aplicamos el diálogo y la negociación, y licitación con negociación en un mismo proceso, y es absolutamente claro, transparente y eficiente para nosotros. Es decir, de momento que publicamos la licitación, hacemos una convocatoria a los proveedores para que opinen sobre los objetos de compra que definimos y si existe interés o consideran que hay algún objeto o un producto que hay que incluir, ellos tienen un espacio para hacer su propuesta. Dentro del pliego está previsto que mediante comunicados de la propia unidad de compra se modifique el objeto de compra hasta un cierto plazo, por supuesto. O sea que ahí estamos teniendo ya en el proceso licitatorio ya la etapa de, digamos, acuerdo con el proveedor, sí, porque podemos equivocarnos o podemos no saber o desconocer cosas que se están vendiendo. Y por otro lado también tenemos una licitación con negociación, pero básicamente, exclusivamente, que una vez que cerramos esa lista definitiva revisada con el proveedor, la negociación es exclusivamente por los precios, o sea, no permitimos modificar la oferta. Y eso es básicamente para no hacer un procedimiento eterno, porque obviamente en la medida en que se vayan tomando decisiones de qué ofertas califican y cuáles no, hay instancias de impugnación, levantamiento de efecto suspensivo, resolución en sede de revocación de esos recursos y bueno, y si no nos mareamos con todo el tema jurídico. O sea que hacemos todo en etapas y ordenado, o sea que tenemos esas dos instancias definidas en el pliego y a su vez también la innovación está prevista porque de los medicamentos que se están, digamos, adjudicando, en caso de que exista innovación y el Ministerio de Salud Pública convalide eso, permitimos que sustituyan el medicamento ofertado por el innovado, digamos, porque en general las empresas discontinúan la producción, si lo ofertan al mismo precio y siempre nos han dicho que sí. Así que para nosotros es sumamente exitoso este proceso de esto es sentido común y nada más. Y confianza en transparencia, no sé. Sí, perfecto. Y yo creo que en algunas legislaciones hay este tema de la negociación al final del proceso, ¿no es cierto? Es decir, ya con el adjudicatario, pues sí, podemos, digamos, definir un poquito los términos del contrato, los precios, No, en fin. es en la instancia de las ofertas. Lo que pasa es que en el mercado uruguayo, por ejemplo, hay distintos mecanismos de beneficio.